bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio, nuestro primer tiempo de estudio de este año 2021. Agradecemos que nos hayas acompañado durante todo el año pasado y esperamos que sigas así durante este año. Para la enseñanza de hoy me sentí muy confrontada porque siempre los inicios son de expectativas, de cosas nuevas, de ir más profundo siempre. Al principio tenemos muchas ganas, tenemos mucho ímpetu, pero le decía al Señor en mi oración: Señor, ayúdame a obedecer lo que tú quieres hablar más de lo que yo quisiera para mí este próximo año, o quisiera que tú hicieras conmigo este próximo año. Entonces, esta enseñanza realmente estoy convencida que vino del corazón de Dios para mi vida y espero que pueda también impactar la vida tuya. Todo este tiempo he estado pensando en una frase que dicen muchas personas dicen: es imposible que agrades a todos. Y aunque es cierto que es imposible que agrades a las personas, la Biblia es muy clara en cuanto a agradar a Dios, al Dios que servimos. Jesús lo dijo en un versículo en Juan 8:29, él decía: mi Padre está conmigo porque yo hago todo lo que a él le agrada. Y ese versículo impactó mucho mi corazón porque Jesús diciendo que el Padre estaba junto a él porque realmente él podía hacer todo lo que le agradaba. Pareciera que por defecto el Padre iba a estar con Jesús, pero una de las razones por las que el Padre siempre respondió a las peticiones de Jesús era por su corazón de obediencia. Y esa palabra agradar ha rondado mucho mi corazón y en la Biblia está asociada, en el Antiguo Testamento está asociada mucho a todo lo que tiene que ver con la adoración y con la forma de hacer sacrificios a Dios. Si lo vemos, lo podemos ver en el tabernáculo. El incienso tenía que ser agradable, la ofrenda tenía que ser agradable, las oraciones agradables, todo lo que concernía al tabernáculo en el Antiguo Testamento tenía que ser agradable. Pero cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento, también podemos oír decir a un Pablo decir: mira, ahora el sacrificio eres tú, por eso ahora tienes que presentarte. En Romanos 12:1 dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Entonces hay una forma de vivir, y la forma más adecuada de vivir este año 2021, tú y yo, debería ser o debe ser agradando al Padre en todo. Cosa difícil, sí, es una cosa difícil porque es una situación donde debes aprender a hacer morir tu voluntad para que la voluntad del Padre siempre se interponga sobre todos los asuntos de tu vida, desde tu familia hasta tu vida íntima, personal, hasta tu vida y tu relación con otros. Entonces, esta clase surgía esa pregunta en mi corazón: Padre, ¿qué te agrada? ¿Cómo puedo complacer tu corazón? Entiendo que si yo ahora soy la ofrenda, ¿cómo puedo hacerte agradable? Y no formulo esta pregunta amparada desde un temor hacia un Dios castigador que está viendo cuándo hago las cosas mal para castigarme, sino que la formulo desde un corazón que desea darle gloria a Dios en los restos de años que le toque por vivir, no solo este año, sino el tiempo que quede en esta tierra, que podamos vivir agradando su corazón. Entre los retos para este tiempo, cada vez más es notorio que nuestra pasión debe coincidir con lo que vivimos. Que tu pasión sea un reflejo de lo que vives también. Mientras más le amamos, más le obedecemos. En la misma medida, le decía a mi esposo, que creemos nuestras promesas que Dios nos ha hecho. Yo quisiera utilizar esa misma cantidad de fe también para obedecer a lo que Él quiere hasta que llegue esa promesa o hasta cumplir esa promesa. Entonces creemos muchas cosas y quiero que a la medida que creamos muchas cosas, esa misma medida de fe la utilicemos también para obedecer, para que nuestro sí sea para el Señor durante todo este tiempo. Me quiero enfocar específicamente en la historia de Saúl. Saúl, como todos sabemos, era el rey de Israel, había sido elegido prácticamente por el pueblo. Y en la historia de Saúl vamos viendo la decadencia en pecado y desobediencia de Saúl a partir del capítulo 13 de Primera de Samuel. Específicamente me quiero centrar en el 15, donde habla acerca de la batalla que tiene Israel con Amalek. Dios le da una orden a Saúl a través de Samuel de destruir todo Amalek. Y esto nace porque los amalecitas siempre tenían confrontación y oposición contra Israel. Dice el versículo 2, dice: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Imagínate, hace 400 años Dios estaba cumpliendo una profecía o algo que iba a hacer con este pueblo y se lo dejó en manos a Saúl. Y dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Y aquí específicamente Dios utiliza ese verbo: destruye todo
7 veces, es decir, había un énfasis muy específico en que todo debía ser destruido. Esa era la orden y esa era la voluntad de Dios. Sin embargo, Saúl no cumplió con ciertas instrucciones, no cumplió con todas, con algunas solamente. Y dice el versículo 7, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey de Amalec, y lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Luego de hacer todo esto, entonces es cuando nos encontramos con la escena de Samuel y Saúl. Samuel durante la noche, Dios comienza a hablarle y decirle, he rechazado a Saúl, levántate el día siguiente y habla con él. Y Samuel se va, se encuentra con Saúl, y cuando se encuentra con Saúl me parece tremendo cómo Saúl comienza a expresarse y cómo Saúl no solo, sino que va expandiendo su pecado. Ahora no solo ejecuta la obediencia selectiva de solo escoger qué obedecer, sino que cuando se enfrenta a Samuel, que lo está confrontando, comienza a mentir y a seguir en su pecado. Y lo vemos porque Saúl llega y le dice, hola, le dice Samuel, hola, dice, he cumplido con todo lo que Jehová dijo. Y es tremendo porque mientras él estaba diciendo, he cumplido con todo lo que Jehová dijo, detrás de Saúl se escuchaba el gemido y el mugido de las ovejas y de los animales que Saúl había dejado. Entonces Samuel le dice, ¿me estás diciendo que cumpliste todo? Entonces Samuel se pregunta, ¿y qué es este mugido de ganados que oigo? No tiene concordancia lo que me estás diciendo con lo que estoy escuchando a tu alrededor. Y me hace acordar ese versículo en Isaías donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tiene que haber coherencia entre tu hablar, entre tu vivir, con lo que otros ven en ti y con lo que Dios ve y escucha de ti. Quizás decimos, yo amo a Jesús, pero los animales atrás están contando otra historia, están diciendo, sí, pero el cuánto le es difícil honrar a sus padres. O quizás estamos diciendo, yo sirvo a Jesús, y el sonido de los animales atrás dicen, pero vive en rencilla con sus hermanos. O yo amo a mi familia, pero los animales cuentan otra historia y dicen, pero no se toma el tiempo necesario para enseñar a sus hijos. O yo amo a Dios apasionadamente, pero los animales atrás están con su mugido diciendo, pero nunca tienes tiempo para mí. Elegir selectivamente qué obedecer y qué no te hace que pierdas el enfoque. Saúl estaba ahí entre el mugido de los animales y no se daba cuenta, no despertaba su corazón a un arrepentimiento genuino. La obediencia, esta es una frase que marcó mi vida, la obediencia a medias es desobediencia. La obediencia parcial es desobediencia. La obediencia selectiva es desobediencia. Y siguió empeorando la escena porque Saúl siguió excusándose y al verse expuesto en su pecado, no doblegó su orgullo ni se volcó en un arrepentimiento genuino, sino que dijo, sí, Señor, dejamos todos los animales, pero son animales buenos y además de todo eso lo vamos a sacrificar para ti. Imagínate eso, cómo Saúl estaba comprometiendo lo sagrado, lo santo, que es la adoración, con soluciones humanas, con su propia solución. Cuando la adoración no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Dios merece recibir o lo que Dios desea recibir. Saúl prácticamente le estaba diciendo, tú me dijiste que lo matara, pero yo tengo un mejor plan. Yo tengo el mejor plan de sacrificártelos a ti. Y ahí es cuando Samuel expresa estas palabras y le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Entonces, ¿es relevante un sacrificio para Dios? Sí, es relevante. Dios ama los sacrificios que están impregnados de obediencia, sumisión y pasión por Él. Pero Dios desecha los sacrificios que están manchados por la mentira, por la obediencia selectiva y el orgullo. Agradar, y ese era el enfoque siempre de Saúl en todos sus pecados, era agradar a la gente y agradarse a sí mismo. Y esa puede ser una de las grietas de nuestra vida muchas veces. El deseo de agradar siempre a otros y el deseo de agradarnos a nosotros mismos. Y vemos esta historia tan triste porque dice que Dios arrancó el reino de las manos de Saúl y se lo entregó a otro, que ya vamos a ver más adelante. Y en cuanto a los sacrificios, en cuanto a la forma en que Dios percibe los sacrificios, yo no lo puedo ver más claro que en Malaquías 1:8. Cada vez que leo Malaquías 1:8, se reta mi corazón y siempre digo, Señor, ayúdame a mirar de nuevo lo que estoy dando para ti. Vámonos a ese libro y voy a leerlo en esta versión
para que podamos entender un poco más. Dios está hablándole aquí al pueblo de Israel y está hablando acerca de los sacrificios indignos que ellos estaban llevando a la casa. Y le dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Y le dice, si yo soy tu padre y además de eso soy tu señor, ¿dónde está el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Y era lo principal, el enfoque de Dios en este momento a reprender a Israel era, están tratando mi nombre con desprecio. Y después Él comienza a tener una conversación con ellos. Y lo más curioso de todo es que ellos comienzan a responderles, pero en forma de preguntas. Cuando respondes en forma de pregunta hay dos opciones, o eres ignorante de lo que estás haciendo, o lo estás haciendo inconscientemente, o lo estás haciendo conociendo pero queriendo tapar tu pecado. Y ellos le dicen, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Es como, ¿en serio nosotros hemos hecho eso? ¿Cuándo? Y el Señor le dice, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre su altar. Y ellos vuelven a responder con una pregunta y ellos le dicen, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Este pueblo estaba totalmente ciego, estaba totalmente abstraído de la realidad de lo que ellos estaban haciendo y ofreciendo como ofrenda ante Dios. Y si vemos el siguiente versículo, el 12, dice, ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones al traer alimentos despreciables. Declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Y después hay una frase tremenda y dice, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos. Wow, cuando yo escucho esa palabra, es demasiado difícil servir al Señor. Cuando tu servicio se vuelve pesado y una carga para ti, no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Cuando dices esto es demasiado difícil, vivir el evangelio es muy difícil, servir al Señor es muy difícil, amar al Señor es muy difícil, es una carga, es pesado. Cuando Jesús compró tu vida con sangre, cuando tú estás marcado, cuando tú perteneces a alguien que es superior a ti, cuando tu vida y cuando tú crees esa verdad, entonces tú vas a ver que todo lo demás, nada es difícil, porque puedes sacrificar tu vida por alguien que ya la sacrificó por ti. Entonces el Señor les decía a este pueblo, es que no entienden, no comprenden que yo soy digno de recibir lo mejor que tienen, lo mejor que ustedes pueden tener. Y además decía más adelante en la lectura, ustedes me ofrecen lo perfecto y cuando vienen me traen lo lisiado, lo cojo, lo que no sirve, lo imperfecto. Y en Filipenses 2:17 veo también esa forma en que Pablo habla y dice, aún si mi vida la tengo que derramar como una ofrenda líquida, imagínate una ofrenda líquida. Él le dice, mi vida y mi servicio a ustedes es como una ofrenda líquida. Y dice, y me alegraré en esto. Y después dice, quiero que ustedes participen también de esta alegría. ¿Qué diferencia cuando es una alegría servir a Dios y cuando es una carga pesada y cuando es algo muy difícil? No puede ser una carga tu vida de sacrificios. Y entonces el Señor ahí le dice en el versículo 10, expone Dios su corazón y le dice, ¿cómo quisiera que algunos de ustedes cerraran las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Qué tremendo que el Señor diga, ¿cómo quisiera que cerraran esa puerta y no entrara nadie a ofrecer esto que ofrecen de la forma en que lo ofrecen? Estas personas quizás estaban en modo automático y recuerdo en Isaías 29:13 dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Vivían bajo patrones, vivían siguiendo reglas, pero no amando a Dios y no amando su nombre. Pero el Señor dice, ¿sabes qué, Israel? Eso a mí no afecta mi gloria, porque en el versículo 11 dice, sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. El Señor sacaba el enfoque de Israel y cuando veía a las otras naciones decía, mira, pero es que mira, allá hay un incienso dulce, fresco que está subiendo como ofrenda. No eres indispensable, aunque amo tu adoración, Israel, no eres indispensable. Él estaba diciendo, el honor y la gloria siguen
perteneciéndome. El Señor le estaba diciendo que su gloria, a pesar de que Dios ama su nombre y por amor a su nombre acepta nuestras ofrendas, también por amor a su nombre nos confronta. Por amor a su nombre nos hace salir de nuestro estado de quizás de monotonía, quizás de modo automático, para poder ver y escanear lo que realmente nosotros estamos haciendo y dando por Él. Y así como en Malaquías Dios extiende otra vez esa visión a la tierra y comienza a buscar entre los hombres, así regresamos a la historia de Saúl. Dios hace lo mismo. Dios dice, ¿sabes qué, Samuel? Me busqué un hombre. Y yo siento que Dios está en este tiempo buscando hombres alrededor de la tierra. Yo deseo con mi corazón que el Señor, cuando pase su mirada por este lugar, cuando pase su mirada por tu casa, pueda encontrar a alguien, pueda encontrar a ese hombre conforme a su corazón. Y Dios no sustituye a a David por Saúl. Dios no estaba buscando a alguien parecido a Saúl. Dios no estaba tratando de que, bueno, vamos a buscar las características de Saúl en un hombre en la tierra. No, Dios estaba buscando un hombre conforme a su corazón. Y Samuel sentía mucho dolor por Saúl. Dice la Biblia en el versículo 15:34 de 1 de Samuel, dice que constantemente lloraba por Saúl. Hasta que un día Dios le dice, ¿sabes qué, Samuel? No quiero que llores. No quiero que sigas lamentando por Saúl. Ya yo lo he rechazado. Y muchas veces en nuestra vida lloramos por Saúles. Pueden ser planes de Dios para nuestra vida, sueños o personas que Dios ya lo ha rechazado y que nos impiden ver lo que Dios quiere, porque sentimos ese duelo por eso que Dios ya ha rechazado. Y lo podemos ver porque Samuel, cuando se va a la casa de Isaí, va a ungir a alguien, Samuel iba con su mente puesta en Saúl y pensando en Saúl, porque al ver al primer hijo de Isaí, al ver a Eliab, dice que este es, hasta que el Señor le dijo, no, Saúl, mira, Samuel, tú estás viendo las apariencias. Tú estás viendo que él es de buen parecer y estás viendo que es de una estatura. Sí, sabemos, Saúl también era un hombre muy alto. Dice que sobresalía sobre todo el pueblo. Entonces, Samuel estaba viendo también cuál de todos ellos se puede parecer más a Saúl. Pero el Señor le estaba diciendo, Samuel, yo estoy viendo el corazón. Y no fue hasta que pasó una fila de 7 hermanos, hasta que salió David. Y David fue el hombre al que Dios miró su corazón y Dios eligió para ungir. Entonces muchas veces nuestro corazón ve las apariencias, pero Dios ve lo que está adentro. Y así Dios se encontró y arranca el reino de las manos de un hombre que fue desobediente y lo pone en las manos de un hombre que puede y que iba y que cumplió la voluntad de Dios. Y yo decía, Señor, cuando dice Hechos 13:22, dice, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo hago. Le decía, Señor, ¿cómo vivimos conforme a tu corazón? ¿Cómo hacemos para vivir esa vida? Y si veo la historia de David fue un hombre increíble, pero no intachable. Y lamentablemente lo tengo que hablar superficialmente porque no podemos adentrarnos en esta clase, pero la historia de David es increíble y cada vez vamos conociendo más de su relación con Dios. Pero no era un hombre intachable. No creo que Dios se sintiera agradado cuando David adulteró, cuando David mató a Urías. No había razones para que el corazón de Dios se sintiera agradado. Yo decía, ¿cómo entonces? ¿Cuál es el secreto de tener un corazón? Y hay 3 características del corazón de David. La primera de ellas es David no se quedó nunca conforme en su búsqueda con Dios. Él era un hombre que ardía de pasión y amor, era extravagante. Y su adoración también cautivó el corazón de Dios. Si vemos las escrituras, dice que al final de los tiempos Dios va a restaurar el tabernáculo, pero específicamente el tabernáculo de David. David reformó la adoración y Dios dijo, bueno, yo quiero que al final de los tiempos esa reforma que hizo David también se vea en estos tiempos. Entonces Dios amó el corazón de David, esa entrega y esa pasión que tenía por él. En segundo lugar, David siempre hacía que la voluntad de Dios fuera la prioridad de su vida. En el momento justo, cuando tenía la oportunidad preciosa ante sus manos de acabar con Saúl y ya de rescatar esa promesa que tenía sobre él, ya había sido ungido, ya tenía todas las posibilidades para reinar. ¿Saben qué?
Ni loco, yo no quiero esa corona, yo prefiero la voluntad de Dios y que Dios me ponga en el momento que quiera ponerme. Y eso habla mucho en nuestro corazón. Muchas veces queremos alcanzar las promesas de Dios por nuestra fuerza o por la forma en que nosotros podemos llegar a ellas, pero abandonó la corona cuando inclusive la corona ya era suya como una promesa. Entonces siempre interpuso la voluntad de Dios, y este es un tiempo de interponer la voluntad de Dios por encima de nuestros anhelos de querer alcanzar las cosas que son para nosotros y que son una promesa para nosotros. Y por último, y en esta es la última que me quiero centrar, es que David siempre regresaba a Dios todas las veces que fuese necesario. David vivió una vida de arrepentimiento genuino. El Salmo 51 lo podemos leer y lo podemos ver en este salmo. Es un salmo completo, un salmo wow, donde es un clamor que hace David, que yo creo que cada versículo podría sacar un mensaje bíblico, pero me quiero centrar específicamente a partir del versículo 10. David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y yo meditaba y decía: el hombre conforme al corazón de Dios, pidiendo un nuevo corazón. Es como si un cantante pidiese una voz, ya tienes una voz. Como si un hombre rico pidiese dinero, ya tienes dinero. Es como si David estuviera pidiendo un nuevo corazón. David, tu corazón es conforme al corazón de Dios. ¿No recuerdas? Pero David, la palabra que utiliza aquí para crea en mí, es la misma palabra que se utiliza en el Génesis, donde la creación solamente es una potestad, es una autoridad que solo Dios puede hacer. David está diciendo en este momento: Señor, yo no puedo crearme a mí mismo un corazón conforme a tu corazón. Está diciendo: crea en mí, oh Dios, el corazón que tú quieres. Crea en mí el corazón que te agrada. Y después dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todo lo que está dentro de mí vuelva a la rectitud. Y el versículo 11 dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. David no se enfocó en cuidar y mantener su reino, su autoridad, sino la presencia de Dios en su vida. David cuidó y valoró la promesa de un reino, del mismo modo que cuidó su caminar hacia esa promesa. En el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Y quería llegar a este punto, que es el título de la clase: espíritu noble me sustente. Todo eso David dice al final: que un espíritu de obediencia me sostenga. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte, que obedezca todo lo que digas. Y el versículo 16 dice: porque no quieres sacrificio. Tú no quieres el sacrificio de Saúl, que aparentemente está bien porque es el mejor ganado en los mejores animales, pero está manchado de desobediencia y pecado. Pero tampoco quieres el sacrificio de Malaquías 1:8, defectuoso y sin una conciencia clara del estado de mi ofrenda. David conocía del sacrificio. De hecho, fue el que dijo: no voy a dar sacrificio a Dios que no me cueste nada. Él entendía cómo a Dios le agradaban los sacrificios, pero en este momento él dijo: sé que no quieres un holocausto, esta vez no. Vivir agradando al Señor implica discernir lo que Dios te está pidiendo en ese momento. Tu ofrenda es totalmente diferente a la ofrenda de la persona que tienes al lado. Tu vida como una ofrenda es totalmente distinta. Dios quizás te va a mandar a renunciar este año a lo que quizás no habías renunciado nunca. O quizás Dios te va a mandar a amar algo que nunca habías amado. O Dios te va a decir: haz esto que nunca has hecho. Por eso la ofrenda es diferente. Y esta vez David dice: entiendo qué es lo que quieres de mí. Y el versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dice: a ese corazón tú no le arrancas el reino. A ese corazón no le cierras la puerta del templo. A ese corazón no lo rechazas para siempre. Ese es el corazón conforme al corazón de Dios. David dijo: no hay recetas mágicas, no hay un holocausto mejor que otro. La mejor cosa que podemos hacer ahora, dijo David, que puedo hacer ahora, es humillarme, es quebrantarme delante de su presencia. Y quiero decirte: inicia este año revisando las pasiones de tu corazón. Hazle un escáner, escanea tu ofrenda, revisa el sacrificio, revisa el olor de tu perfume, tu servicio, santifícalo cada vez más. El Señor merece ser amado con tu obediencia. Él ama la verdad en lo íntimo. Dios no se complace en la agilidad humana, Dios no se complace en la forma de tu talento o cómo haces las cosas para Él. Dios se complace en los que le temen, en los que le sirven con temor y temblor.
Mide tus compromisos con Dios, como en Malaquías decía, me ofreciste un carnero perfecto, pero llegaste con un carnero lisiado. Entonces mide tus compromisos y tus promesas para Dios este año. Seamos esa generación que vive conforme al corazón de Dios. Podríamos decir entonces como Jesús dijo, el Padre está conmigo porque yo hago todo lo que le agrada. Seamos la generación que agrada al Padre, que estampa una sonrisa y complacencia en el corazón del Padre, porque ciertamente es mejor la obediencia que el sacrificio. Y hablaba con mi esposo y le decía, es mejor decir, te traje esto en sacrificio porque habla más de mi esfuerzo, que decir, te traje esto en obediencia porque habla más de mi sumisión. La obediencia siempre va a ser mejor que el sacrificio, porque así dice la Biblia que por la desobediencia de un solo hombre, todos fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno solo, y ese es Jesús, el que la Biblia dice que aprendió obediencia por medio de lo que sufrió. Imagínate, si Él aprendió obediencia, ¿qué nos quedará para nosotros? Debemos aprender obediencia, y dice, por la obediencia de Jesús, todos fuimos hechos justificados, justos delante de Él. Por la obediencia de tu vida, tu familia puede ser transformada. Por la obediencia de tu vida, tu iglesia puede ser avivada. Por tu obediencia, tu matrimonio puede ser restaurado. Por tu obediencia, tus hijos pueden regresar a casa. Por tu obediencia, tu corazón puede ser transformado. Así que mi oración para este 2021, más de lo que yo pueda hacer por Dios o lo que Dios puede hacer por mí, la Biblia dice que Él pondrá el querer como el hacer en nosotros. Y ese es el espíritu de obediencia. Así que mi oración es, Señor, espíritu noble me sustente. Señor, que este año me sustente un espíritu que esté dispuesto a obedecer en todo conforme a tu voluntad. Dios te bendiga.